Les quise platicar el día de hoy que hace aproximadamente unos días llegó a mi oficina un asunto en el que una persona que ya falleció, obviamente en vida, otorgó un poder para pleitos, cobranzas, actos de administración y bueno, irrevocable. Y es que yo me acuerdo, queridos amigos, muchos años, tanto en la escuela como en la vida diaria, hemos aprendido que de lo que muchos no hablamos son de los famosos poderes notariales. Pero en particular los poderes notariales irrevocables. ¿Qué consiste? En que cuando tú le quieres casi donar una propiedad o vender una propiedad a otra persona y no quieres hacer escritura porque a lo mejor en este momento no tienes el recurso económico para hacerlo, muchos de nosotros, incluyendo muchos amigos notarios, aconsejamos, pues otórgale un poder, pero es un poder especial, irrevocable, amplísimo. Y entonces nosotros, en este argot del derecho, estamos conscientes y entendidos que la persona que otorga el poder al beneficiario, ¿sí? Bueno, el beneficiario prácticamente se hace dueño de esa propiedad, porque tiene un poder ilimitado, porque puede vender, porque lo puede regalar, porque lo puede hipotecar, porque lo puede traspasar a favor de quien él quiera, incluso de él mismo, ¿sí? Y a veces incluso se le pone la cláusula sin dar cuentas a los herederos. Eso significa, queridos amigos, que si la persona que otorgó el poder, incluso fíjense, muere, fallece, significa que el poder sigue su vigencia y que el apoderado sigue siendo apoderado de ese inmueble, de esa casa, de ese terreno, y puede venderlo, puede donarlo, puede regalarlo, puede seguir haciendo lo que él quiera, y le vuelvo a repetir, a los herederos no tiene por qué darles cuenta. Y entonces muchos de nosotros en la asesoría pues le decimos, bueno, ¿tienes dinero? No, no tengo. Bueno, que te otorgan un poder amplio, irrevocable. Bueno, resulta que en estos días me llega un asunto y me dice la muchacha, fíjese, licenciado, que mi papá hace ya pues muchos años le dio un poder a mi mamá respecto a un terreno. Resulta que somos medios hermanos, porque también tengo medios hermanos. Mi papá se casó 2 veces. Tengo 2 hermanos mayores, a quien mi papá les dio en su momento unos terrenitos. Después falleció su mamá, se volvió a casar mi papá, ya se casó con mi mamá, nacimos nosotros. Y bueno, mi papá, pensando precisamente en no quedarse desamparado a mi mamá, no dejar desamparada a mi mamá, le otorga este poder. Bueno, resulta que ahorita ese terreno está en pleito. Mis hermanos tramitan la sucesión intestamentaria de mi papá. En ese pleito demandan a mi papá a través de su albacea, que es el representante legal, y me acabo de enterar. Entonces yo checo el asunto, queridos amigos, y digo, a ver, el juicio le notificaron a la albacea, pero tiene apoderado. Para mí, debieron haberle notificado al apoderado legal de el poder irrevocable, no a la albacea, porque desde el momento en que tiene ese poder, el realmente apoderado especial sigue siendo el apoderado que nombró el difunto en vida, obviamente, ¿no? No el albacea. Ok, entonces tramito un amparo y me niegan el amparo. Y digo, a ver, ¿cómo? Yo estaba seguro de ganarlo. Y digo, a ver, ¿cómo que se pierde el asunto? Obviamente tengo la revisión, pero por el momento digo, a ver, ¿pero por qué? Y checo, y fíjense, el criterio de los tribunales
al menos de quien el juez que resolvió el asunto, es que al momento de que fallece el que dio el poder, automáticamente el poder ya pierde su vigencia. Y entonces, ahora el representante legal del finado es el albacea, no es el apoderado. Y entonces digo, ¿esto echa al traste, queridos amigos? ¿Esto echa abajo todo lo que hemos pensado? Y bueno, obviamente trata el juez de argumentarme lo que yo no estoy de acuerdo con él, pero esto echa abajo, este criterio echa abajo todo lo que hemos pensado, tanto en las universidades como notarios, como su servidor, de que un poder irrevocable sigue teniendo vigencia incluso aún de muerte, aún después de que fallece la persona. Obviamente yo ya interpuse el recurso de revisión en ese amparo, ¿no? Para decir, oiga, señor juez, no está usted en lo cierto, está usted equivocado. Porque para empezar, en la sentencia de amparo no toca usted ni siquiera la característica de irrevocabilidad. ¿Por qué es irrevocable? ¿No? Y además, porque si es amplísimo, no es exactamente con una finalidad. Le autoriza al apoderado que hacer lo que quiera con ese inmueble y en el momento que quiera. No tiene un término, no tiene una época, no tiene un plazo, ¿sí? En fin, ciertas características. Pero, queridos amigos, los voy a tener al tanto de lo que pase con la resolución de esa revisión, porque si el colegiado decide confirmar esa forma de pensar, pues entonces hay que ir pensando realmente si es bueno los poderes irrevocables o ya no. ¿Por qué? Porque entonces, al momento de que fallece la persona, el poder se acabó. Yo en lo personal digo que no, ¿sí? Porque creo que así la ley lo establece, aunque no lo establece exactamente, pero sí lo establece así. Irrevocable. ¿Qué entendemos por irrevocable? Pues que ya no lo puedes cambiar. Vivo o muerto, ya no lo puedes cambiar. Por eso es característica irrevocable. Pero si los tribunales nos van a salir con este criterio, bueno, hay que ir pensándolo, ¿no? Bueno, queridos amigos, se los quise platicar para todas aquellas personas que actualmente en sus manos tienen un poder para pleitos, cobranzas amplio, irrevocable, para que pues vayan viendo a un abogado y vean qué van a hacer con ese poder, porque aguas. Si la persona, quien les dio el poder ya falleció o pudiera fallecer, pues hay que ver hasta dónde llegan sus facultades. Vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan, esto es Caso Abierto.